Hola, quiero comenzar este video pidiéndoles una disculpa de corazón por no haber subido historia antes. Sé que muchos esperan este contenido y lamento sinceramente la ausencia. Como mencioné en el video anterior, he estado teniendo problemas con la voz en los videos y por esa razón estuve ausente un tiempo. No fue una decisión fácil, porque detrás de cada historia hay esfuerzo, dedicación y muchas ganas de seguir adelante. Pero a veces las circunstancias obligan a hacer una pausa. Quiero ser completamente sincero con ustedes. Por ahora, estaré usando mi propia voz en los videos. Les pido una disculpa por la calidad de el audio. Estoy haciendo lo mejor que puedo con los recursos que tengo a mi disposición y tratando de mejorar poco a poco. La verdad es que actualmente no genero ningún ingreso con este contenido. Todo lo que ven lo realizo utilizando recursos gratuitos de inteligencia artificial, poniendo lo mejor de mí para seguir trayéndoles historias que realmente valgan la pena. Aún así, no pienso rendirme, porque este proyecto significa mucho para mí. Al sí, este canal te gusta. Si disfrutas las historias, te agradecería enormemente que te suscribieras, dejaras tu like, compartieras el video y comentaras. Cada apoyo, por pequeño que parezca, me ayuda a crecer y a poder mejorar la calidad del contenido que les traigo. Sin nada más que decir, gracias de corazón por estar aquí y por el apoyo. Ahora sí, los dejo con el video. El 26 de abril de 1986, la noche en Pripyat era fresca y silenciosa. Una paz artificial garantizada por la disciplina socialista y la fe ciega en el átomo manso envolvía la ciudad modelo, hogar de miles de empleados de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin. En el corazón de esta fe, el reactor número 4 esperaba una prueba rutinaria, un experimento de seguridad, una formalidad burocrática destinada a demostrar la infalibilidad de la ingeniería soviética. 25 de abril, las 11 de la noche, en sala de control del reactor 4, la atmósfera en la sala de control era tensa, pero no por peligro, sino por aburrimiento y frustración. Aquella prueba, diseñada para determinar si las turbinas de vapor podrían generar suficiente energía para operar las bombas de refrigeración durante un corte de energía total. La prueba de cooldown debería haberse realizado horas antes, pero las exigencias de la red eléctrica de Kiev habían obligado a posponerla repetidamente. Anatoly Dyatlov, el ingeniero jefe adjunto, era la figura central de la frustración. Su bigote era una línea dura sobre una boca tensa. Él no era un experto en reactores RBMK, Reactor Bolshoi, MOS, Nostikanalny, reactor de condensador de alta potencia, sino un especialista en turbinas, y su única prioridad era ejecutar la prueba y poder irse a casa. Estaba cansado y de mal humor, y despreciaba abiertamente a los jóvenes ingenieros que titubeaban. Frente a él, Alexander Akimov, el jefe de turno del reactor, y Leonid Toptenov, el ingeniero a cargo del control del reactor, solo 26 años, con apenas 3 meses de experiencia en la sala de control, observaban los indicadores. Las normas de seguridad exigían que la prueba se realizara a una potencia de al menos 700 megavatios térmicos. Emwat Dyatlov gruñó, golpeando el escritorio. Hemos perdido demasiado tiempo. Bajemos la potencia. Akimov miró a Toptenov. Leonid, ¿cuánto tenemos? Toptenov, con el sudor frío perlado en la frente, consultó los diales. El reactor ya había caído mucho más allá del límite seguro de 700 MW debido a la pausa prolongada. Habían entrado en el temido pozo de yodo, un estado donde el isótopo xenón 135, un veneno nuclear, había saturado el núcleo, absorbiendo neutrones y matando la reacción en cadena. La potencia está en 30 MWT, camarada Akimov. Está muy por debajo de lo permitido. Debemos subirlo antes de continuar. Dyatlov no aceptó el retraso. La prueba debe hacerse esta noche. Ordene que retiren todas las barras de control para forzar la potencia. Akimov y Toptenov sabían que retirar las barras de control era una violación gravísima de las normas. El reactor RBMK requería al menos 30 barras para mantener un margen operativo de reactividad seguro. Retirar la mayoría equivalía a arrancar un coche sin volante ni frenos. Camarada Dyatlov, eso es peligroso. El reactor es inestable a esta potencia. Debemos esperar 24 horas
para que el Zen o Nuno 3.5S desintegre. No vamos a esperar. ¿Quién está al mando de esta prueba? ¿Tú o yo? Si no lo haces, yo lo haré. Y tú responderás ante el partido por el retraso. Ante la amenaza de la burocracia y la ambición sin rostro de Dyatlov, la ciencia y la precaución se doblegaron. Akimov, con la boca seca, dio la orden a Toptunov. Retiren las barras, Leonid, solo hasta que alcancemos los 200 MW. Toptunov acató la orden, ejecutando la secuencia para retirar las barras de control. El reactor, hambriento de neutrones, despertó de golpe. Los indicadores de potencia comenzaron a subir erráticamente. El sistema luchaba por estabilizarse. 1 en las 3. El reactor se estabilizó momentáneamente en los 200 MW. Pian Akimov y Toptunov suspiraron de alivio, pero el alivio duró poco. Los indicadores de presión y temperatura en el núcleo comenzaron a oscilar violentamente. 1 en las 11:04 de la noche. Akimov dio la orden final. Inicie el coast down. La prueba de seguridad había comenzado. La inercia de la turbina se activó. Las bombas principales de refrigeración, diseñadas para extraer el calor del núcleo, comenzaron a perder potencia a medida que la turbina se desconectaba. El flujo de agua de refrigeración disminuyó. En ese momento, el diseño fatal del reactor RBMK se cobró su precio. Cuando el agua de refrigeración hirvió y se convirtió en vapor M8 menos denso que el agua, el núcleo del reactor no perdió reactividad como lo haría un reactor occidental. Por el contrario, la perdió. El vapor absorbió menos neutrones que el agua, acelerando la fisión nuclear. Un coeficiente de vacío positivo se había desatado. Un error de diseño conocido pero clasificado por la KGB. La potencia está subiendo demasiado rápido. Toptunov gritó, señalando un dial que giraba de forma espasmódica, muy por encima de los 300 MW. Dyatlov, todavía creyendo que era un problema hidráulico menor, ordenó: inyecten más agua, pero era tarde. El calor había excedido el punto de no retorno. El vapor estaba creando más energía. Los operadores vieron con horror cómo la potencia saltaba de 200 MW a 530 MW. Luego a 1000 MWT, la 1:23, con 40 segundos, Akimov, un hombre de rutina, finalmente se dio cuenta de que no se trataba de un error humano o de un fallo de turbina. Se trataba de una catástrofe termonuclear. Scram. Botón A5. Parada de emergencia inmediata. Toptunov golpeó el gran botón rojo de parada de emergencia A5 en el panel. Este botón debía insertar las 211 barras de control en el núcleo en 3 segundos, deteniendo toda la reacción. Pero el diseño defectuoso del RBMK tenía un último defecto. Las puntas de las barras de control eran de grafito, un moderador de neutrones. Al entrar, el grafito desplazó el agua, provocando un aumento instantáneo y brutal de la reactividad antes de que el resto del material de boro absorbiera los neutrones. Fue la chispa final, la 1:23 en 4. El intento de frenar el reactor se convirtió en la aceleración final. La potencia saltó a más de 30.000 MW, 10 veces la potencia máxima de diseño. Una explosión de vapor ensordecedora rompió las tuberías de refrigeración. El vapor supersónico arrancó la tapa de 1.0 toneladas del reactor, arrojándola contra el techo. El techo de la sala del reactor se abrió, exponiendo el núcleo al aire. La primera explosión había sido de vapor. La segunda fue termonuclear. Al contacto con el aire, el grafito y el combustible nuclear ardiendo provocaron una segunda explosión de gases calientes, hidrógeno. El reactor número 4 había dejado de existir la 1:24, edificio de turbinas y sala de control. En el sótano, el ingeniero Valery Parobozanko escuchó un crujido metálico y luego un estruendo que le hizo perder el equilibrio. La luz se apagó, dejando solo la iluminación de emergencia roja. El aire se llenó de polvo, vapor y un olor acre a ozono y metal quemado. Miller sintió el suelo temblar, no como un terremoto, sino como el impacto de un mazo gigante. Cuando salió corriendo hacia la sala de turbinas, se encontró con una visión imposible. El techo de la sala de turbinas, un edificio adyacente al reactor, estaba arrancado, y en el vacío del cielo negro y estrellado se alzaba una columna de humo incandescente. No era humo normal, era una fuente de luz blanca y azul, una aurora boreal
de la destrucción. Era el núcleo del reactor ardiendo. En la sala de control, los operadores Akimov y Taptanov miraban el panel destrozado y los indicadores mudos. La sala estaba llena de humo y agua caliente que caía de las tuberías rotas. Akimov, incapaz de procesar la realidad, se aferró al guión. «Camarada, Taptanov, informe de la situación». Taptanov, en estado de shock, solo pudo señalar el reactor. «El edificio se está derrumbando». Dyatlov, milagrosamente vivo, pero arrojado contra una pared, se levantó, tambaleándose. «Tonterías, no ha pasado nada grave. El núcleo está intacto. Es una explosión del depósito de agua». La negación se impuso. Nadie en esa sala podía concebir que habían volado el núcleo. Tal cosa era imposible. En la URSS, Akimov, volviendo a su deber, ordenó a su equipo inundar el núcleo. Bombas de emergencia en marcha. Una docena de hombres, sabiendo que el reactor era un infierno radiactivo, corrieron hacia el edificio del reactor. Su misión: abrir las válvulas de las bombas de refrigeración a mano para inundar el núcleo con agua. Una tarea noble, pero fatal. Estaban corriendo hacia una dosis de radiación que mataría a cualquiera en minutos. La 1:30 en Pripyat, a la explosión, no despertó a toda la ciudad, pero sí a aquellos que vivían cerca de la central. En el bloque de apartamentos, el bombero Vladimir Pravek, un joven de 23 años, se despertó con el estruendo. Miró por la ventana. En el horizonte, en la central, se alzaba un incendio que pintaba el cielo de naranja. Pravek no era ingeniero nuclear, solo era un hombre de acción. Vio un incendio y su deber era apagarlo. Sin dudarlo, dio la alarma a su estación de bomberos. Incendio en la central, nivel 4, máximo nivel de respuesta. Los bomberos de Pripyat y de la central se pusieron sus trajes de lona, sin saber que se dirigían a apagar no un incendio químico o eléctrico, sino un reactor nuclear abierto. Salieron en camiones cisterna por la carretera arbolada, atraídos por la luz azul que devoraba el cielo. La negación oficial y la heroicidad espontánea acababan de sellar el destino de cientos de personas. El viento, portador invisible de la muerte, comenzaba a soplar sobre la ciudad dormida. El primer equipo de bomberos en llegar fue el de Vladimir Pravek. Su destino inmediato fue el tejado del edificio de turbinas, de donde brotaban las llamas. El tejado, cubierto de betún altamente inflamable, ardía furiosamente a causa de los trozos incandescentes de grafito arrojados por la explosión. El teniente Pravek y su equipo subieron la escalera de incendios, cargando sus mangueras de agua. El aire era pesado, con un olor metálico agrio que les picaba la garganta y les provocaba náuseas, aunque no sabían que era ozono ionizado. La radiación, invisible, ya estaba trabajando. Al llegar al tejado, el panorama era dantesco. No se trataba de un solo incendio. Había focos de fuego dispersos en el tejado bituminoso. Y lo más aterrador, a los fragmentos de grafito del núcleo, del tamaño de pequeños ladrillos, brillaban con un calor blanco y azul como carbones ardientes. Pravek no era el único. El equipo del comandante Leonid Teliatnikov, jefe de la unidad de bomberos de la central, se unió a la lucha. Teliatnikov, más experimentado, percibió la anomalía. «No uséis el agua, camaradas. El agua no apaga esto. Son llamas metálicas». Pero el instinto de los bomberos era simple. El fuego debe morir con agua. Se dividieron en secciones, atacando los focos. La exposición era extrema. Teliatnikov, en el punto más caliente, recibió una dosis letal en los primeros 10 minutos. Sus ojos se inyectaron de sangre y su piel comenzó a adquirir un bronceado nuclear característico. Los jóvenes bomberos, como Pravek, lucharon heroicamente para evitar que el fuego se propagara al reactor 3 adyacente, cuya seguridad ahora dependía de una pared de escaso grosor. Si el fuego alcanzaba el reactor 3, la catástrofe se duplicaría. El agua que arrojaban al grafito tenía un efecto aterrador. El grafito ardiente reaccionaba con el agua para formar gases explosivos e intensificaba el vapor radiactivo. El agua simplemente no podía extinguir el fuego termonuclear, solo lo dispersaba. Mientras tanto, en la sala de control destruida, Anatoly Dyatlov, el ingeniero jefe adjunto, persistía en la negación. A pesar de que los medidores de alta gama habían sido destruidos,
Los instrumentos de medición de baja gama seguían funcionando. Uno de ellos arrojaba una lectura de 3.6 röntgens por hora, el máximo que podía medir. Aquí, Movitoptenov, regresando del reactor con los primeros síntomas de la enfermedad por radiación, vómitos incontrolables y debilidad. Reportaron lo obvio, el núcleo había sido destruido, pero Dyatlov se aferró a la mentira conveniente. 3.6 RAN. Eso es insignificante. Es radiación de la explosión del agua, no del núcleo, es seguro. La cifra de 3.6 RANs, la más alta que el aparato podía registrar. Fue la cifra que pasó a través de la cadena de mando. Una verdad a medias que se convirtió en una mentira fatal. En realidad, la radiación en el tejado y sobre los fragmentos de grafito era de miles, incluso decenas de miles de röntgens por hora, suficiente para matar a un hombre en un minuto. Dyatlov llamó al director de la central, Víctor Bryukhanov, que vivía en Pripyat. Camarada director, hemos tenido un accidente en el reactor, una explosión de vapor, pero la radiación es controlable. Solo 3.6 RNAs en las 2:30, 00 un búnker de defensa civil, central de Chernobyl. Bryukhanov, un burócrata más que un ingeniero, llegó al búnker de la central y fue recibido por Dyatlov, que insistía en que la situación era manejable, a pesar de los informes contradictorios sobre los incendios y los fragmentos de grafito en el exterior. Bryukhanov aceptó la cifra de 3.6 RAH. La primera comunicación oficial de Chernobyl fue enviada por Telex a Moscú al Comité Ejecutivo de la región de Kiev, y de ahí al Politburó. El reactor ha sufrido un fallo parcial de la estructura de contención debido a la explosión de vapor. El nivel de radiación es seguro, en el rango de 3.6 röntgens por hora. La situación está bajo control. La palabra clave era parcial. La idea de que un reactor nuclear soviético pudiera explotar por completo era ideológicamente inadmisible. 03. Al-Laseron Hospital Clínico, NON 6, Moscú. En los pasillos del hospital, el profesor y físico nuclear Valery Legasov, uno de los principales expertos soviéticos en reactores, fue despertado por una llamada telefónica urgente del Kremlin. Se le ordenó formar parte de una comisión gubernamental para investigar el accidente. Inicialmente, Legasov creyó el informe a una explosión de vapor, 3.6 RANs, algo grave, pero no apocalíptico. Sin embargo, su conocimiento de los fallos de diseño del RBMK le hacía desconfiar. El RBMK no explota por vapor, a menos que el núcleo se haya ido a la quiebra total. Legasov, con un presentimiento sombrío, comenzó a empacar. Mientras lo hacía, el primer ministro Rezhkov, en Moscú, convocaba al Politburó. Basándose en la información oficial, la decisión inicial fue política: minimizar el impacto, evitar el pánico y priorizar el secreto de Estado. La evacuación de Pripyat, a solo 3 kilómetros de distancia, ni siquiera se discutió. 4:30, 00. Centrauji Chernobyl, Techado. La lucha de los bomberos había durado más de 3 horas. El tejado del reactor 3 estaba a salvo, pero los bomberos de Pripyat y de la central habían recibido dosis de radiación que superaban con creces los límites de la muerte. Muchos de ellos, con sus rostros hinchados y la piel enrojecida, estaban siendo llevados a la enfermería de la central, vomitando sin control. Teliadnikov, apenas consciente, logró reportar a Bryukhanov que habían encontrado restos de grafito por todas partes. Son trozos del núcleo. El núcleo ha volado. Bryukhanov, atrapado en su propia mentira, se negó a aceptar el testimonio. Insistió en la cifra de 3.6. Eranach ordenó a los trabajadores de la central ir al hospital en Pripyat y no mencionar la radiación. La verdad estaba siendo enterrada bajo la disciplina partidista. En la enfermería de la central, los médicos, sin equipos de protección ni experiencia en radiología, administraban analgésicos y antibióticos a los bomberos. Pravek, Telip, Atnikov y Akimov estaban entre los más graves, sus destinos sellados por su proximidad al infierno abierto. Mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte sobre el vasto campo ucraniano, Pripyat seguía durmiendo. Los niños se prepararían para ir a la escuela. Los pescadores
lanzarían sus redes en el río Pripyat, y en el cielo, una columna de humo radiactivo de 1.5 kilómetros de altura seguía ardiendo, depositando partículas invisibles y cesio, estroncio y plutonio sobre la Tierra y la gente. El mundo seguía girando, ajeno a la herida abierta en el corazón de Europa. El sol de la mañana de abril se elevó sobre Pripyat, proyectando largas sombras sobre los edificios de apartamentos de estilo soviético. Era un sábado tranquilo, el día perfecto para actividades al aire libre. La ciudad construida para servir a la central era un modelo de prosperidad y modernidad para la UR. Amplias avenidas, escuelas bien equipadas y el prometido parque de diversiones con su icónica Rueda de la Fortuna esperando la inauguración. De mayo, la vida continuaba con una normalidad aterradora. Muchos residentes notaron el camión de bomberos y ambulancias que pasaron a toda velocidad durante la noche, pero los ruidos en la central no eran infrecuentes. Lo que sí era inusual era el polvo. En el apartamento 54 de la calle Kurchatov, Liuba, esposa de un operador de la central, limpiaba el alféizar de la ventana. Un polvo fino, negro y aceitoso cubría todo. Olía a metal quemado y tenía un regusto dulce y metálico en la boca. Lo limpió con un paño húmedo, sin sospechar que el polvo era el núcleo pulverizado del reactor. Muchos niños salieron a jugar. La escuela de Pripyat tenía su reunión deportiva sabatina. Los juegos y carreras se desarrollaron bajo una capa de aire inusualmente cálido y ese olor a ozono que algunos confundían con el aire de una tormenta eléctrica lejana. Los niños, ajenos, jugaban en la calle Lenin, justo en la trayectoria del penacho de la columna de humo y vapor que se elevaba, visible pero aparentemente inofensivo, sobre la central. 800, Hospital de Pripyat, Unidad de Terapia Intensiva. El hospital se había convertido en el primer centro de bajas. Los bomberos y operadores de la central, con las peores lesiones, ya habían llegado, pero sin información oficial sobre la causa de las quemaduras. El personal médico, dirigido por el Dr. Kostyuk, estaba sumido en un caos silencioso. Los pacientes no presentaban quemaduras térmicas normales. Sus pieles estaban rojas, bronceadas, como si hubieran pasado un día entero bajo un sol abrasador. Muchos vomitaban incesantemente, un signo que los médicos interpretaron inicialmente como intoxicación alimentaria grave, dado que la radiación a esa escala era impensable. El teniente Pravec yacía en una camilla, su rostro hinchado, sus ojos inyectados en rojo, su uniforme, desechado apresuradamente, emitía una radiación tan intensa que los contadores Geiger del hospital, diseñados para medir niveles de radioactividad del carbono del suelo, simplemente se saturaban y emitían un chillido continuo y estridente. El doctor Kostyuk, sin entender lo que sucedía, pero alarmado por el estado de Pravec y sus hombres, llamó a las autoridades regionales. Su informe médico era más honesto que el de los burócratas de la central encamarada. Tenemos más de 20 hombres con quemaduras atípicas. El estado es crítico. Sospechamos de alguna forma de envenenamiento químico severo. 09 Angla 0 an Comité Ejecutivo del Partido en Pripyat. La respuesta de las autoridades locales fue la negación institucionalizada. A pesar de los informes médicos y la visible columna de humo que se alzaba sobre el horizonte, la orden de Moscú era clara: no hay peligro, mantener la calma, no dar información. El comité regional decidió enviar brigadas de policía y Drajniki, voluntarios civiles, a los puntos de alta radiación, con medidores Geiger de baja gama que daban la lectura tranquilizadora de 3.6 RNH. Los policías, sin equipo de protección, fueron enviados a la zona de la central para establecer un perímetro. Recibieron la dosis de radiación mientras cumplían obedientemente las órdenes de no llevar contadores Geiger grandes, cebullas, lecturas alarmantes. Habrían sido imposibles de ocultar mientras la policía y los soldados establecían el cerco a la central. El Precursor N oficial se difundía por los pocos canales informativos. Se anunció a los líderes de la ciudad que un accidente menor había ocurrido y que, por precaución, no se permitiría la salida de la ciudad. Sin embargo, no se dio ninguna orden de refugio ni de evacuación. El rumor se esparció. La gente de Pripyat, que conocía la jerga de la central, empezó a entender que algo peor que una simple explosión de vapor
había ocurrido. Los medidores Geiger personales, pequeños y populares entre los científicos de la ciudad, comenzaron a zumbar y a saturarse cerca de las ventanas o en el exterior. 10 Lacero, el puente de la muerte. Un grupo de curiosos, en su mayoría residentes que trabajaban en la central, se congregó sobre un pequeño puente ferroviario que cruzaba el río Pripyat, a 1 kilómetro de la central. Este puente ofrecía la mejor vista panorámica del reactor. Los jóvenes se quedaron observando el reactor. El edificio de hormigón parecía haber sido mordido por un animal gigantesco. La columna de humo y vapor se alzaba. En su base podían ver pequeños destellos de luz de color azul y amarillo, el brillo inquietante del combustible nuclear y el grafito ardiendo. El aire en el puente era particularmente denso y dulce. Pasaron allí cerca de 2 horas, observando el espectáculo, sin saber que se encontraban en el punto de máxima concentración de partículas pesadas de cesio y yodo -131 que el viento depositaba en esa zona. Los científicos y médicos lo conocerían después como el puente de la muerte. Todos los que estuvieron allí desarrollaron, tarde o temprano, los síntomas de la enfermedad por radiación. 11-3, Lacero, Moscú. La Comisión Gubernamental. A miles de kilómetros, la Comisión Gubernamental, dirigida por el viceprimer ministro Boris Sherbina, un burócrata frío, experto en la industria petrolera, pero totalmente ajeno a la energía nuclear, y el físico Valery Legasov, finalmente despegó hacia Kiev. Legasov, el único experto en reactores, había insistido en llevar consigo un medidor Geiger de alta gama, uno de los pocos capaces de medir miles de Roentgens. Sherbina se había burlado de la precaución. Profesor, no dramatice, es una explosión de vapor. Brukhanov ya nos ha asegurado que son 3.6 REH en Legasov. Sin embargo, no pudo sacudirse la pesadilla científica. Sabía que la presencia de grafito en el tejado, reportada por los bomberos moribundos, significaba una cosa: el grafito no puede salir a menos que no haya un núcleo. Y si no hay núcleo, la radiación es incalculable. Mientras el avión volaba sobre el vasto paisaje ucraniano, Sherbina ya estaba preparando el informe preliminar para el secretario general Mikhail Gorbachev en accidente serio, pero contenido 13, el Lacero am Pripyat, el inicio del miedo. La primera evidencia irrefutable del peligro finalmente cruzó la barrera de la negación burocrática. El capitán de la KGB, encargado de la seguridad de la central, decidió ignorar a los burócratas locales. Sacó sus propios medidores de alta gama y midió la radiación en la calle de Pripyat. Las lecturas eran catastróficas a 500 RH en algunos puntos. Y subiendo, el capitán llamó directamente a Moscú. Su informe fue escalofriante: el núcleo ha explotado. Pripyat está contaminada. Debemos evacuar. Este informe directo de la KGB, saltándose la cadena de mando local, finalmente rompió el muro de la negación. A las 1 de la tarde, las autoridades soviéticas se vieron forzadas a aceptar que no se trataba de un fallo parcial, sino de una catástrofe sin precedentes. Sin embargo, pasaría casi mediodía más antes de que se diera la orden oficial de evacuación. El pánico era el enemigo más grande, y en la URSS el secreto era la defensa. El reloj de la radiación seguía corriendo. La comisión gubernamental había llegado. El viceprimer ministro Boris Sherbina, un hombre de acero más acostumbrado a la lógica de la tubería de petróleo que a la física del átomo, descendió al búnker de defensa civil en la central. Lo acompañaba el profesor Valery Legasov, cuyo semblante pálido contrastaba con la arrogancia de los burócratas. El búnker era una mezcla de caos y disciplina militar. Mapas de defensa civil, teléfonos militares y tableros de control estaban dispersos. En el centro, el director de la central, Víctor Brukhanov, y el ingeniero jefe adjunto, Anatoly Dyatlov, esperaban a la comisión con la misma historia ensayada: un accidente de vapor, 3.6 Roentgen por hora. La situación estaba contenida. Sherbina se dirigió a Bryukhanov con la autoridad fría de Moscú. Director, Bryukhanov informado al camarada Gorbachev que la situación está bajo control. Dígame exactamente lo que pasó. Bryukhanov repitió la mentira: un incendio en el tejado, ahora controlado por los bomberos. La radiación
no es alarmante. Hemos comenzado a enfriar el núcleo con agua, aunque sospechamos que una porción del núcleo podría estar dañada. La frialdad del informe irritó a Legasov. El físico nuclear interrumpió al director. Camarada Bryukhanov, ¿ha visto el reactor usted mismo? No, profesor, estoy dirigiendo las operaciones desde el búnker según el protocolo. Legasov sacó el medidor Geiger de alta gama que había traído desde Moscú, un aparato grande y militar que no cabía en un bolsillo. Se acercó a una ventana blindada que daba a la central. Los contadores locales en la sala, los de baja escala, marcaban el límite de 3.6 RAN. El medidor de Legasov, al ser expuesto, no emitió un chirrido constante, sino un aullido desesperado e incesante. Las cifras en el dial ascendieron violentamente. Eran H, 100, eran H, 500, eran H, Sherbina. Incómodo, ordenó profesor. Guarde ese aparato escandaloso. Está diseñado para medir plutonio. Es obvio que está defectuoso. Legasov ignoró al viceprimer ministro, se dirigió directamente a Dyatlov, cuya arrogancia había comenzado a desmoronarse. Camarada Dyatlov, hemos recibido informes de que se han encontrado fragmentos de grafito en la carretera. ¿Es eso cierto? Dyatlov, pálido y sudoroso, intentó mantener su postura. Es grafito del revestimiento, profesora, no es relevante. El grafito es el moderador del núcleo, camarada. Si hay grafito fuera, significa que el núcleo está abierto. ¿O me está usted diciendo que los bloques de control de grafito de 250 kilogramos han sido arrojados a más de 1 kilómetro por la explosión de vapor? Explíqueme, en términos nucleares, cómo una explosión de vapor puede arrojar la tapa del reactor de 1000 toneladas y exponer el núcleo. El silencio se apoderó del búnker. Dyatlov no pudo responder. Legasov se giró hacia Sherbina. Camarada viceprimer ministro, no es una explosión de vapor, es una catástrofe. El núcleo del reactor 4 ha explotado por completo. Hay aire entrando al reactor y lo que vemos no es un incendio químico, sino grafito ardiendo a más de 2000 grados Celsius. Estamos liberando en la atmósfera una cantidad de radiación equivalente a varias bombas de Hiroshima por hora. Pripyat está en la zona de caída. Sherbina, el hombre que no temía nada excepto equivocarse frente al partido, sintió que el frío de la realidad lo golpeaba a usted. Usted está diciendo que la central ha liberado radiación y todavía estamos aquí porque Bryukhanov informó 3.6 RAN. Bryukhanov tartamudeó en el medidor local. Era el límite de la escala. Camarada viceprimer ministro, pensamos que no era más que eso. La furia de Sherbina no era por la catástrofe, sino por el engaño. La comisión lo declara a usted, director Bryukhanov, y a usted, ingeniero Dyatlov, culpables de una negligencia criminal. Quedan relevados de su cargo y detenidos. 17 analizaron primeras medidas desesperadas. La comisión gubernamental, ahora dirigida por la experiencia de Legasov y la autoridad de Sherbina, tuvo que actuar con rapidez militar. La primera orden fue: la evacuación de Pripyat es inminente. La segunda, vital, hay que apagar el fuego de grafito. Legasov explicó el dilema. No se puede apagar con agua. Si se vierte agua en el núcleo fundido, el vapor se vaporizará instantáneamente, provocando una explosión de vapor aún mayor. Y lo que era peor, el combustible fundido, el corrión, estaba quemando el hormigón de la base, dirigiéndose hacia la reserva de agua subterránea. Si el corrión llegaba al agua, la explosión resultante, una explosión de vapor masiva que arrojaría el resto de la radiación a la atmósfera, contaminaría Europa. La solución de Legasov fue radical y peligrosa. Debemos asfixiarlo. Hay que arrojar una mezcla de arena, arcilla, boro para absorber neutrones y plomo para bloquear la radiación gamma desde helicópteros. El plan fue puesto en marcha. Pilotos militares fueron movilizados. Su misión era volar a baja altura sobre el reactor abierto y arrojar miles de toneladas de material. Una misión suicida, ya que la radiación sobre el núcleo era letal. 18 en 3 Laceron, el ejército del aire en el primer piloto, el mayor R. Pikalev, voló su helicóptero Mi-8, ese sobre el núcleo abierto. El calor era tan intenso que las partes de goma del aparato comenzaron a
a derretirse. La radiación era tan brutal que los medidores de a bordo se rompieron. Pikalev tuvo que confiar únicamente en las marcas pintadas en el suelo por los operadores, que indicaban la trayectoria. El sonido del motor del helicóptero se mezclaba con el rugido del grafito ardiente. Pikalev soltó la primera carga de plomo y arena. Era como lanzar terrones de azúcar a un volcán. El fuego siguió ardiendo, pero el humo negro comenzó a mezclarse con el vapor, una señal de que el fuego se estaba asfixiando. Los helicópteros continuarían volando durante días, con los pilotos sabiendo que cada vuelo reducía su esperanza de vida a cero. 20 la cero en Pripyat a la orden de evacuación. La radio en Pripyat finalmente interrumpió la música ligera para dar el primer y único anuncio. Atención camaradas, debido a un accidente en la central de Chernobyl, se procederá a la evacuación temporal de la ciudad. Se ruega a los residentes preparar los documentos, la comida esencial y las pertenencias más importantes. La evacuación durará aproximadamente 3 días. La palabra temporal fue la segunda mentira. Se le dijo a la gente que solo llevase lo necesario, dejando atrás todo lo demás en ropa, mascotas y la verdad. La orden se dio con menos de 2 horas de aviso. La población de 49.000 personas de Pripyat comenzó a congregarse en las calles, en una calma increíblemente organizada. La obediencia y la disciplina soviética, aunque útiles para evitar el pánico, ahora sellaban su destino. No llevaron consigo medicinas, juguetes ni ropa de invierno, solo lo esencial para 3 días. Mientras los autobuses comenzaban a entrar en la zona, una flotila de vehículos bajo la escolta del ejército, la gente miraba hacia el horizonte. El humo era denso, pero el sol ya se había puesto, y la ciudad, sin saberlo, se preparaba para su muerte civil. Los habitantes de Pripyat se irían a las 10 de la noche, abandonando sus hogares a la radiación eterna. La ciudad de Pripyat se preparó para la evacuación con una obediencia que resultó ser su perdición. Cientos de autobuses militares y civiles, fletados desde Kiev y las regiones circundantes, entraron en la zona, circulando por las calles desiertas y recogiendo a la población en puntos de encuentro designados. La gente subía a los autobuses con mochilas ligeras y maletines, dejando atrás la mayoría de sus pertenencias, a los armarios llenos de ropa, las neveras con comida para la semana, las mascotas de la familia. Los niños miraban por las ventanillas, curiosos por la inusual procesión de vehículos y la presencia del ejército. La mentira de las 3 días era la almohada de la tranquilidad. El coronel de la policía a cargo de la evacuación caminaba entre las filas, observaba los rostros, la calma. Sabía que se les estaba mintiendo, sabía que los medidores Geiger de alta potencia, escondidos en sus vehículos, gritaban por encima de 500 Fahrenheit. El viento había cambiado, llevando la radiación hacia el norte, pero la ciudad estaba empapada en cesio 13.7 y yodo 1.3.1. Mientras los últimos autobuses abandonaban el perímetro, la noche cayó sobre Pripyat por segunda vez desde la explosión. Las luces de los apartamentos permanecieron encendidas, los platos a medio lavar en las cocinas. La ciudad modelo, con sus parques infantiles y su rueda de la fortuna a medio construir, se transformó en la zona de exclusión, un monumento instantáneo a la arrogancia tecnológica. 27 de abril, la 1:00 en Hospital Clínico Noam 6, Moscú, a miles de kilómetros de la calma irreal de Pripyat. El Hospital Clínico Noam 6 de Moscú se preparó para recibir a las primeras víctimas, los hombres que habían estado más cerca del corazón del infierno. Los bomberos y los operadores de la sala de control, incluyendo a Pravik, Teliadnikov y Akimov, fueron trasladados en aviones militares de bajo vuelo a la capital. La llegada fue un trauma. El personal del hospital, aunque de élite y familiarizado con las dosis industriales de radiación principalmente por accidentes en laboratorios o militares, nunca había visto tal nivel de contaminación. Los médicos y enfermeras, protegidos con sencillos batas de plomo y máscaras, tuvieron que lidiar con los uniformes de los bomberos, que eran tan radiactivos que su mera proximidad emitía haces de radiación gamma capaces de penetrar las paredes. Las camas donde fueron colocados tuvieron que ser desechadas más tarde. Las lesiones eran espantosas, no eran visibles al ojo inexperto, pero los efectos internos eran catastróficos. Vladimir Pravicki, el joven teniente de bomberos, presentaba una quemadura termonuclear que hacía que sus manos parecieran cocidas. Su dosis estimada era de más de 600 rems,
una dosis de 400 rems, tiene una probabilidad de muerte del 50%, su médula ósea había sido destruida, su cuerpo no podía producir glóbulos blancos. El doctor Angelina, la jefa de la unidad, comprendió el horror. Estos hombres no morirían por un trauma o una enfermedad normal, morirían porque sus células, sus bloques de construcción biológicos habían sido desmantelados. Solo podían intentar trasplantes de médula ósea y medicación para aliviar el dolor. Una lucha desesperada y, en la mayoría de los casos, inútil. La unidad de víctimas de Chernobyl fue sellada. Se prohibió el contacto con el exterior. Incluso las llamadas telefónicas fueron prohibidas. La información y la enfermedad nuclear debían morir en el aislamiento. 27 de abril, las 9:00 am búnker de Chernobyl. El reactor fundido. En el búnker, la comisión gubernamental trabajaba sin dormir. El vice primer ministro Sherbina, que había pasado de la arrogancia a un estado de hiperactividad febril, dirigía la operación de mitigación. El profesor Legasov expuso la nueva y más temible amenaza. El corium, camarada Sam, el plomo y la arena lanzados por los helicópteros están asfixiando el grafito y hemos logrado estabilizar la temperatura del núcleo en unos 1500 grados Celsius, pero el combustible nuclear, el dióxido de uranio, se ha fundido. Esto ha creado una lava radiactiva, el corium. Legasov mostró un diagrama. El corium estaba quemando lentamente la losa de hormigón de la base que separaba el reactor del suelo. Había perforado la primera capa. El peligro inminente es la piscina de barbotaje. Justo debajo de nosotros hay un enorme depósito de agua. Si el corium perfora la capa de hormigón y llega a ese agua, se producirá una explosión de vapor masiva. Esta explosión arrojaría el resto del combustible al aire, contaminando gran parte de Europa. La explosión no sería atómica, sino hidráulica, pero con consecuencias de dispersión de radiación mucho peores. La orden fue inmediata. El agua debe ser drenada de inmediato. La tarea requería que 3 hombres, ingenieros voluntarios de la central, se pusieran trajes de buceo y se sumergieran en el sótano inundado del reactor para abrir manualmente las 2 compuertas de vaciado. El sótano estaba lleno de agua altamente radiactiva y escombros. La misión era considerada suicida. 27 de abril, 11:00, la orden de los mineros. Simultáneamente, Legasov y Sherbina idearon un plan de contingencia para detener el corium, incluso si la piscina de barbotaje fuera drenada. Se necesitaba un intercambiador de calor debajo del reactor, una plataforma de refrigeración. Se ordenó la movilización de mineros de la cuenca del Donbass. Su misión era cavar un túnel debajo del reactor para instalar una plataforma de nitrógeno líquido. El contacto con el Ministerio de Carbón fue directo. Necesitamos a 10.000 mineros. Ahora en Tula, a cientos de kilómetros, miles de mineros fueron despertados. Se les dijo que la misión era vital para la seguridad de la nación. No se les informó sobre el nivel de radiación. Se les prometió vodka, licencias de conducir y la insignia de héroe del trabajo socialista. Los mineros llegaron a Chernobyl, hombres duros, acostumbrados al calor, la oscuridad y el peligro. Tuvieron que trabajar en turnos de 24 horas, despojándose de sus camisetas debido al calor extremo, el suelo bajo. El reactor estaba a más de 50 grados centígrados, sin ventilación adecuada y sin protección real. Se convirtieron en la segunda ola de sacrificios humanos. Su trabajo era simple: en cavar una fosa debajo del reactor, en el punto donde se esperaba que cayera el corium. Un ejército de hombres, con sus picos y palas, luchando contra la madre tierra para salvar al continente. Mientras los mineros comenzaban a sudar y cavar bajo el infierno, y los buzos se preparaban para entrar en el agua radiactiva. La ciudad de Pripyat se hundía en un silencio eterno, con las pertenencias de sus habitantes intactas, esperando un regreso que nunca ocurriría. La decisión de drenar la piscina de barbotaje, el vasto depósito de agua bajo el reactor 4, era la única esperanza para evitar la explosión de vapor que condenaría a Europa. Boris Sherbina autorizó la misión con una sombría resignación. El profesor Legasov había calculado que el corium
La lava de combustible fundido perforaría la losa de hormigón en menos de 48 horas. 3 ingenieros de la central se ofrecieron voluntarios: Alexei Anonenko, Valery Bespalov y Boris Baranov. Eran conocidos como los buzos de Chernobyl, aunque no eran buzos profesionales, sino ingenieros familiarizados con la red de tuberías del sótano. Su misión: a nadar en el oscuro sótano inundado del reactor para alcanzar las válvulas de compuerta y abrirlas manualmente. 13. Al acero en el sótano inundado. Los 3 hombres se equiparon con trajes de neopreno rudimentarios para protegerse del agua hirviente, no de la radiación. Entraron en la oscuridad del sótano armados solo con linternas de mano. El agua no era solo tóxica, era altamente radiactiva, con niveles que superaban los 1000 rems en algunas zonas, lo suficiente para provocar una muerte lenta e inevitable. Se sumergieron en la oscuridad total. El agua era tan turbia por el barro y los escombros que las linternas solo proyectaban conos débiles. Debían guiarse por los tubos y las válvulas conocidas. El silencio era roto solo por el burbujeo de sus tanques de aire y el eco de los escombros que se movían. Ananenko, que iba en cabeza, sintió el calor en su piel a través del neopreno. Sabía que se estaba moviendo a través de la tubería más caliente, la arteria del reactor muerto. En el búnker, la comisión escuchaba informes esporádicos del equipo de superficie. Cada minuto era una eternidad. Ananenko encontró la primera válvula. Era pesada, oxidada y atascada por la explosión. Él y Bespalov la forzaron, girando la manivela con un esfuerzo desesperado. Finalmente, con un chirrido metálico audible incluso en el búnker, la válvula se abrió. El agua comenzó a drenar de la piscina de barbotaje. El sonido era un rugido amortiguado, una liberación. La amenaza de la explosión de vapor masiva había sido neutralizada. Los 3 hombres emergieron del agua, agotados, sin poder ver la quemadura por radiación que ya había comenzado en sus cuerpos. Habían salvado la catástrofe continental a un costo personal que nadie se atrevía a calcular. 28 de abril, la 000 AN, la trinchera de los mineros. Mientras la amenaza del agua desaparecía, el peligro de la tierra crecía. El corium seguía fundiendo el hormigón y el reloj geológico se aceleraba. El ejército de 10.000 mineros del Donbass había llegado y se había puesto a trabajar. Su misión: encavar un túnel de 150 metros de largo debajo de la losa del reactor, a una profundidad de 30 metros, para instalar un intercambiador de calor de nitrógeno líquido que enfriara la base. Los mineros eran la antítesis de los ingenieros nucleares, en hombres robustos, acostumbrados a la humedad, el calor y el trabajo físico extremo. El entorno de trabajo era infernal. El suelo bajo el reactor 4 ardía con un calor residual intenso. La temperatura en el túnel llegaba a los 50 grados centígrados. Los mineros trabajaban en turnos cortos y brutales, a menudo desnudos de cintura para arriba, ya que los uniformes se volvían insoportables. Su única fuente de refrigeración era el aire forzado y el agua mineral que bebían sin cesar. La radiación era alta, aunque las autoridades seguían negándolo. Se les dijo que no se preocuparan. Sin embargo, los mineros cavaban en la tierra contaminada con el mismo corium que estaban tratando de detener. Su comandante, el director del túnel, informó a Sherbina, camarada viceprimer ministro: estamos excavando 10 metros por día. Haremos el túnel, pero necesito más vodka y ventilación. Mis hombres están cavando en condiciones que desafían la imaginación. La disciplina era total, pero la salud de los mineros se desintegraba rápidamente. La inhalación de polvo radiactivo y la exposición al calor extremo, combinados con la radiación gamma, causaron estragos en sus sistemas inmunológicos y respiratorios. 29 de abril, las 8:00, el silencio de los medios internacionales. Mientras miles de hombres se sacrificaban bajo tierra y en el tejado, el mundo exterior seguía en la ignorancia. El Politburó en Moscú mantenía un férreo control sobre la información. Sin embargo, el secreto no podía durar. En la central nuclear de Forsmark, en Suecia, a más de 1.100 kilómetros de Chernóbil, los técnicos de seguridad notaron una anomalía grave en sus uniformes. Los contadores Geiger de Forsmark detectaron niveles peligrosos de radiación en las botas de un trabajador que acababa de llegar al turno. Inicialmente pensaron en una fuga en su propia central, pero el análisis químico reveló los isótopos anhiodo 13-1 y cesio 137,
Estos isótopos no eran nativos de Forsmark. El origen era atmosférico y provenía del este. El gobierno sueco exigió una explicación a la Unión Soviética. Los satélites occidentales, reorientados hacia Ucrania, capturaron imágenes del reactor 4, ahora visible a través de la brecha en las nubes. La columna de humo negro se había reducido, pero la destrucción era inconfundible. Moscú no pudo negarlo más. El 29 de abril, el noticiero estatal Vremya emitió un comunicado de 20 segundos. Hemos experimentado un accidente en la central de Chernóbil. Se están tomando medidas. El camarada Gorbachev ha convocado una comisión. El reconocimiento tardío, obligado por la ciencia sueca y las imágenes satelitales, marcó la caída del muro de hierro de la información. El mundo se dio cuenta de que la catástrofe de Chernóbil no era un problema soviético, sino una crisis global. 30 de abril, 10 a las 0 AM, el sacrificio continúa. El plomo, la arena y el boro arrojados por los helicópteros lograron su objetivo. El fuego de grafito se extinguió, el brillo azul de la reacción nuclear había desaparecido, pero el calor seguía intenso. La capa de material arrojada por los helicópteros se había fundido, formando una tostada de metal y escoria sobre el núcleo. El reactor estaba enterrado. Los mineros continuaron excavando debajo de la base del reactor. Su trabajo, aunque silencioso y oculto, era el más crítico. Si lograban instalar la plataforma de refrigeración antes de que el corium llegara al subsuelo, la estabilidad del reactor a largo plazo estaría garantizada. Mientras los hombres del Donbass cavaban en condiciones infernales, los primeros informes de la enfermedad por radiación comenzaban a filtrarse de Moscú. A los bomberos y operadores estaban muriendo. La verdad era que el heroísmo de los primeros minutos había costado cientos de vidas y la respuesta burocrática soviética había puesto en peligro a millones. El esfuerzo de los mineros llegó a su fin. Después de una semana de trabajo inhumano, expuestos al calor sofocante y a la radiación extrema, lograron excavar el túnel debajo de la base del reactor 4. En su éxito fue la última línea de defensa de Europa contra el desastre. El director del túnel reportó a la comisión: el túnel está completo, estamos listos para instalar el intercambiador de calor de nitrógeno líquido. Sin embargo, el profesor Legasov y los físicos tenían una noticia inquietante, y los cálculos del corium habían cambiado. La lava fundida del núcleo se había enfriado y solidificado lo suficiente en su camino a través del hormigón, formando una capa gruesa de pies de elefante. Una masa densa de silicato, uranio y circonio en los sótanos inferiores ya no fluía. La explosión de vapor había sido evitada por el sacrificio de los buzos, y la propia inercia del hormigón había detenido el avance del corium. La orden final fue cambiada. No se instalaría el intercambiador de calor. En su lugar, el túnel cavado por los mineros se rellenaría de hormigón, se convertiría en una losa de refrigeración pasiva, una última barrera entre el reactor muerto y el suelo. Los mineros que habían cavado bajo el infierno fueron los que sellaron la tumba del reactor. Los miles de mineros fueron enviados de vuelta a casa, con promesas incumplidas de grandes compensaciones. Muchos de ellos desarrollaron cáncer y enfermedades de la sangre. Años después, el precio de su heroísmo anónimo. Julio de 1986, Hospital Clínico, Noon 6, Moscú. La suerte de los primeros héroes se había agotado. Vladimir Pravik, el joven teniente de bomberos, falleció. Sus compañeros de la unidad de bomberos, Teliadnikov y otros 26 hombres murieron uno tras otro a causa de la enfermedad aguda por radiación. El destino de los 3 buzos voluntarios fue igualmente fatal, aunque tardío. Los cuerpos eran tan radiactivos que no podían ser enterrados en ataúdes normales. Fueron colocados en ataúdes de zinc, sellados y enterrados bajo losas de hormigón en una fosa común en el cementerio Mitinsko de Moscú. Se les prohibió a las familias ver los cuerpos o abrir los ataúdes. El secreto y la radiación continuaban incluso después de la muerte. Septiembre de 1986, en Viena, conferencia de la Agencia Internacional de Energía Atómica, IA. El desastre había forzado a la URSS a romper su silencio. El profesor Valery Legasov fue enviado a Viena para dar la presentación oficial de 5 horas
sobre lo que realmente había ocurrido en Chernóbil. En Viena, Legasov hizo lo que ningún otro científico soviético había hecho. Antes dijo la verdad, detalló el error de diseño del RBMK, el coeficiente de vacío positivo y las puntas de grafito, y describió la secuencia de eventos, la explosión y las medidas de mitigación. Fue honesto sobre la escala de la catástrofe y el sacrificio de los liquidadores. Su presentación fue recibida con ovación de pie, el mundo admiró su franqueza y su valentía científica. Al regresar a Moscú, fue aclamado como un héroe, la cara de la transparencia de la nueva era de Mikhail Gorbachev. Sin embargo, la verdad de Legasov no era la verdad que el Politburó quería oír. Él había revelado fallos sistémicos en la ingeniería soviética, un crimen ideológico. 1987, a Moscú, a la marginación. Tras su éxito internacional, la vida de Legasov se desmoronó. Se le retiró la invitación a formar parte del Consejo Científico de la Academia de Ciencias. Se le negó el título de héroe del trabajo socialista. La burocracia, resentida por haber sido expuesta ante el mundo, lo aisló por completo. El informe oficial sobre Chernóbil, redactado por una comisión del partido, culpó únicamente a los operadores. Aquí Taptanov y Dyatlov, quienes murieron o fueron condenados a prisión N y a la negligencia del personal, ignorando los defectos de diseño del reactor que Legasov había detallado. La verdad fue sacrificada una vez más por la disciplina partidista. 26 de abril de 1988. A Moscú, 2 años después de la explosión, en el segundo aniversario de la catástrofe, el profesor Legasov, atormentado por la verdad que había dicho y la verdad que aún estaba oculta, no pudo soportar el peso. La radiación, el aislamiento y la negación final del partido lo habían quebrado. Legasov, que había trabajado incansablemente para salvar al mundo de una mayor devastación, se quitó la vida. Dejó grabaciones de voz detallando toda la verdad que el informe oficial había omitido, asegurando que la historia real del desastre del RBMK fuera conocida. Su muerte, 2 años después del día del accidente, fue un acto final de testimonio. El legado, el sarcófago y el pueblo fantasma. El reactor 4, estabilizado, fue cubierto con una enorme estructura de hormigón y acero construida apresuradamente, conocida como el sarcófago. Se construyó en menos de 6 meses por decenas de miles de liquidadores, trabajadores y soldados movilizados que recibieron dosis masivas de radiación. El sarcófago, aunque improvisado, contuvo la mayor parte del combustible. Hoy, la zona de exclusión permanece. Pripyat es una ciudad fantasma, donde la vegetación crece a través de los edificios abandonados. Los altos niveles de cesio 13-7 y estroncio 90P persisten con una vida media que garantiza que la Tierra será inhabitable para los humanos durante miles de años. Chernóbil se convirtió en el epitafio de la Unión Soviética, un desastre causado por una tecnología arrogante, agravado por una burocracia obsesionada con el secreto y mitigado por el sacrificio heroico y anónimo de miles de personas. La noche de la nube gris terminó, pero sus consecuencias radiactivas y políticas resonarían durante décadas.